Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre lo que es el hueso esfenoides. Como anteriormente con los demás huesos, tenemos que el esqueleto de la cabeza se divide en los huesos del cráneo, en los huesos de la cara. Ya sabemos que los huesos del cráneo contienen el encéfalo, se dividen en una bóveda y en una base, y los huesos de la cara son los que forman el macizo óseo. Ok, los huesos del cráneo nuevamente son ocho huesos, cuatro son impares, ahí tenemos el frontal, el ecmoides, el efenoides, el occipital y tenemos dos huesos pares y laterales, los huesos parietales y los huesos temporales. El día de hoy entonces vamos a estudiar al hueso esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso impar, central, simétrico y dentro de la clasificación de nuestros huesitos es un hueso irregular. El hueso esfenoides, de hecho, es el único hueso de todos los del cráneo que se está articulando con todos los huesos del cráneo. Y fíjense, esto es una vista anterior, esto es una vista posterior, y para su estudio lo vamos a hacer de esta manera de acá, así algo didáctico. Fíjense, toda esta partecita de café es esto de acá, básicamente es el cuerpo del efenoide. Ok, entonces el efenoides para su estudio presenta un cuerpo, presenta dos salientes superiores que son estas que estoy señalando, que son las alas menores, dos salientes largas y anchas, fíjense, que son las alas mayores, ahí están, y va a presentar hacia inferior dos patitas, por así decirlo, que son las apófisis pterigoides. Bien, entonces vamos a iniciar con el estudio del cuerpo del efenoides. El cuerpo del efenoides tiene una forma de un cubo, por lo cual va a tener seis caras. Va a tener una cara superior, inferior, anterior, posterior y caras laterales respectivamente. Ok, y vamos a iniciar con el estudio de la cara superior. En la cara superior lo que me va a llamar la atención es toda esta superficie cuadrilátera que queda, que corresponde al yugo esfenoidal. A los laterales de ese yugo esfenoidal yo me encuentro con dos canales excavados que pertenecen justamente a los canales olfatorios para las cintillas olfatorias. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de la lámina horizontal o lámina cribosa, el hueso etmoides, ahí sobre ella se asentaba lo que era el bulbo olfatorio y ese bulbo olfatorio luego se prolongaba hacia atrás en las cintillas olfatorias. Ya, entonces estas cintillas olfatorias, fíjense, ahora a nivel del hueso efenoide están discurriendo por el canal olfatorio. Bien, eso es importante. Ok, ¿qué más encontramos? Hacia adelante, ese yugo efenoidal se está prolongando y se lo conoce como el proceso ecmoidal. Ese proceso ecmoidal se va a estar articulando con el hueso efenoides a través de su crista Galli. Ok, por detrás del yugo esfenoidal, yo me voy a encontrar con lo que es el limbo esfenoidal, que no es más que una cresta, una saliente. Y posteriormente ese limbo esfenoidal, me interesa que aquí queda este espacio. Ese espacio se lo conoce como el surco prequiasmático o canal óptico, donde por él está discurriendo el quiasma óptico, chicos. Ya el quiasma óptico no son más que el entrecruzamiento de las fibras nerviosas del nervio óptico. Y ese nervio óptico, se los voy adelantando, están saliendo de este agujerito de acá, que se encuentra en las alas menores, es el agujero óptico. El nervio óptico es el segundo par craneal. Entonces ese nervio óptico sale del agujero óptico, sus fibras se entrecruzan y se alojan en este canal óptico que está acá, y a ese entrecruzamiento de sus fibras se lo conoce como el chiasma óptico. Ok. Ahora, por detrás de lo que es el quiasma óptico, yo voy a encontrar su límite posterior, que es el tubérculo de la silla, y asimismo él me está iniciando el límite anterior de esta gran depresión que encontramos acá, que se la conoce como la fosa hipofisiaria o silla turca. Se llama fosa hipofisiaria porque justamente ella está alojando en su interior a la glándula pituitaria o glándula hipófisis, glándula muy importante. Ok, hacia atrás tenemos lo que se conoce como el dorso de la silla, que está netamente destinado a articularse con el hueso occipital. Y en la parte más superior y lateral de este dorso de la silla encontramos dos salientes que son las apófisis clinoides posteriores. Asimismo, por debajo de esta apófisis clinoides posteriores y laterales a este dorso de la silla, vamos a encontrar dos escotaduras, una escotadura superior y una escotadura inferior. Por la escotadura superior está discurriendo mi nervio oculomotor, el tercer par craneal, y por la escotadura inferior está discurriendo el nervio abducens, que es mi sexto par craneal, y el seno petroso inferior. Bien, eso en cuanto a la cara superior. Ahora, vamos a estudiar en conjunto con esta imagen tanto la cara anterior como la cara inferior. En la cara anterior, fíjense, tenemos una saliente medial que corresponde a la cresta esfenoidal superior. ¿Ok? Y hacia los laterales de esta cresta esfenoidal superior encontramos nuevamente estos espacios llenos de aire, que en este caso correspondían a las celdillas esfenoidales.
que éstas se van a articular con la cara posterior del etmoides y se van a completar junto con las celdillas etmoidales, ¿no? Bien, en cuanto a su cara inferior, fíjense que igual aquí tengo la misma saliente que presentaba en la parte media mi cara anterior, pero en este caso va a ser la cresta esfenoidal inferior. Y esa cresta esfenoidal inferior es importante porque, fíjense, es esta que está acá y ella se está articulando con este huesito que es el vómer, ¿ya? Entonces esta es la articulación esfenobohmeriana y pregunta de examen. ¿Qué tipo de articulación era la articulación esfenobohmeriana? Es del tipo esquindilesis. Ok. Ahora esta cresta esfenoidal inferior se prolonga hacia adelante y se va a juntar con la cresta esfenoidal superior y me van a formar una saliente. Eso se conoce como el pico esfenoidal. Bien, vayamos ahora hacia su cara posterior y hacia sus caras laterales respectivamente. La cara posterior es la cara que va a formar directamente el dorso de la silla y se va a estar articulando con el hueso occipital. Ya está la vimos anteriormente, está de acá. Ahora, lo que me interesa en las caras laterales es que, para empezar, de ellas, fíjense, están haciendo aquí superiormente las alas menores, ya, e inferiormente estas alas más gruesas que son las alas mayores. Ahora, posteriormente a esas alas mayores y hacia medial de estas caras laterales, encontramos aquí un canal. Ya este canal se lo conoce como el canal cavernoso y se llama así porque aloja el seno cavernoso. Y el seno cavernoso, chicos, tienen que ir entendiendo que es un seno venoso muy importante porque a él está llegando prácticamente todo el drenaje venoso de mi encéfalo. ¿Ya? ¿Y qué correlación importante clínica tiene ese seno cavernoso? Que a él lo están atravesando nervios. ¿Qué nervios los están atravesando? El tercer par craneal, que es el nervio oculomotor, el cuarto par craneal, que es el nervio patético troquear, el sexto par craneal, que es el nervio abducens, el nervio B1 y B2, que son dos ramas terminales del nervio trigémino. ¿Ya? Y otra pregunta de examen. Fíjense que el seno cavernoso es la única vena del cuerpo humano al que le está atravesando una arteria. ¿Qué arteria le está atravesando? Esa es la pregunta. La arteria carótida interna. ¿Ya? Entonces eso es importantísimo. No se pueden olvidar. Bien. Ahora en cuanto a las alas menores, ya vamos a ocupar este esquema. Son estas que están pintaditas aquí de verde. No hay mucho misterio, son dos láminas horizontales con forma triangular, nacen de la porción superior y anterior del cuerpo efenoides y bueno, para su estudio van a presentar una base que básicamente está pegada al cuerpo del efenoide, van a tener un borde anterior, que ahí se lo estoy señalando, que se va a articular con la porción orbitaria del frontal, van a presentar un borde posterior que es totalmente libre, pero termina en unas salientes que son las apófisis crinoides anteriores. Recordemos que en el dorso de la silla teníamos las apófisis crinoides posteriores, ¿no? Bien. También van a presentar una cara superior, que es todo esto que les estoy mostrando acá, que se va a continuar con la porción orbitaria del hueso frontal, y la cara inferior, que estaría por acá. A ver, ahí debería estar seleccionada, que bueno, evidentemente esta no es la mejor imagen para mostrársela. Tendríamos que ocupar una imagen en 3D, pero lo que me interesa es que sepan que la cara inferior, perdón, forma parte de la porción más profunda de la pared superior de la órbita. ¿Ya? Y también vamos a tener que aquí va a estar formando parte de la parte superior de este espacio que se lo conoce con la fisura orbitaria superior. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a la cara inferior. Bien, ahora con las alas menores, el detalle anatómico más importante que nos falta describir, de hecho, es un pequeño agujero que se encuentra acá, que estoy señalando y que ya lo mencionamos anteriormente, que es el agujero óptico. ¿Qué nervio estaba pasando por ahí? El segundo par craneal, el nervio óptico. Y cuando salía ese nervio óptico, sus fibras se entrecruzaban y se quedaban aquí en el quiasma óptico. Bien, ahora. Las alas mayores para su estudio pueden ser, bueno, presentan dos caras, una cara endocraneal, que es la cara que estamos viendo por dentro, y una cara exocraneal, que es la cara que se encuentra por fuera del cráneo. En la cara endocraneal es la cara más rica en cuanto a estructuras anatómicas, y aquí hay bastantes preguntas de examen que le gustan a los doctores. Fíjense, este primer espacio que queda entre el ala menor y el ala mayor se lo conoce como la fisura orbitaria superior. ¿Ya? Y resulta que esta fisura orbitaria superior, acá no en toda su extensión, sino que fíjense, siga mi cursor, mi lacercito, aquí va a presentar una estructura que se está alojando en ella, que es el anillo de zinc, y ese anillo de zinc va a prestar inserción a todos los músculos extrínsecos del ojo. Ya esa es su importancia. Ahora, ¿qué es lo que preguntan los doctores? ¿Cuáles son las estructuras anatómicas que pasan por dentro de este anillo de zinc y cuáles son las que pasan por fuera del anillo de zinc, es decir, directamente por la fisura orbitaria superior? Entonces, fíjense, tenemos estructuras que pasan por dentro, pues hay una mnemotecnia que es momona.
La primera MO hace referencia al nervio motor ocular común, o también llamado oculomotor, que es mi tercer par craneal. La segunda MO hace referencia al motor ocular externo, o también llamado nervio abducens, que es el sexto par craneal. Y la NA al nervio nasal, que es una de las ramas terminales del nervio oftálmico, que es la rama B1 del nervio trigémino. Ok, entonces todo eso pasa por dentro. Y por fuera tengo esta otra mnemotecnia, pasta frola. Pasta hace referencia al nervio patético, o también llamado nervio troclear, y la fro del nervio frontal, la del nervio lagrimal. Y hay una estructura de memoria que es la vena oftálmica superior. Bien, entonces todo eso está pasando por ahí. Ahora, vamos a detenernos un poquito acá para hacer esto acá. Fíjense, lo que voy a hacer acá es simplemente un engrosamiento nervioso. Ya esta bolita que, como les digo, es un engrosamiento nervioso, se lo conoce como ganglio. Este va a ser el ganglio del trigémino. El trigémino es el quinto par craneal. También se lo conoce como ganglio de Gasser. Ya lo que quiero que sepan es que ese nervio trigémino, chicos, tiene tres ramas terminales. Fíjense, ahí los voy a dibujar. Una, dos y tres. Tiene esas tres ramas terminales. La primera rama se la conoce como B1, la rama del medio B2 y esta rama de afuera, o perdón, la última es B3. B1 es el nervio oftálmico, B2 es el nervio maxilar y B3 es el nervio mandibular. Y resulta que este nervio B1 se divide a su vez en otras tres ramas terminales. ¿Ya? Y aquí tenemos al nervio nasal, al nervio frontal y al nervio larimal. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo acá? Que este nervio nasal está pasando por dentro del anillo de zinc, mientras que el nervio frontal y el lagrimal están pasando por fuera. ¿Ya? Entonces, y los tres nervios que estoy mencionando son ramas terminales del nervio oftálmico, que es rama de, a su vez, del trigémino. Bien, entonces continuemos. Ok, posterior a la fisura orbitaria superior encontramos este primer agujero que se le conoce como simplemente agujero redondo o antiguamente llamado agujero redondo mayor. ¿Ya? ¿Y qué va a estar pasando por ahí? B2, el nervio maxilar. Entonces fíjense cómo, por así decirlo, siguen un recorrido eh, correcto desde menor a mayor. O sea, B1 está pasando por este primer agujero que está más arriba, este otro segundo agujero que está más abajo va a prestar paso a B2 y adivinen qué, este otro agujero, que es el agujero oval, que aquí se los presento, ya que está por debajo del agujero redondo mayor, también va a estar pasando, perdón, va a estar prestando paso a este nervio, ya que sería B3, que es el nervio mandibular, y asimismo va a dar paso a una arteria, que es la arteria meningia accesoria, ya, arteria que ya la vamos a ir estudiando junto con la vascularización de la cabeza. Ok, por último, el agujero más posterior y que se encuentra más por debajo, un pequeño agujero, que se le conoce como agujero redondo menor o también llamado agujero espinoso. Y por él principalmente está pasando una arteria muy importante, la arteria meningia media, ya es una de las ramas de la arteria maxilar, eso no se pueden olvidar, y un nervio, el ramo meningio del nervio mandibular. Bien, ahora, esos son los agujeros que siempre van a haber, pero resulta que tenemos algunos agujeros inconstantes ya alrededor de este agujero oval que Rubier nos los describe. Por ejemplo, tenemos un agujero que se encuentra aquí más medial y anterior que se lo conoce como el agujero venoso de Besalio, por el que va a dar paso a la vena emisaria de Besalio, que esta me va a comunicar la circulación intracraneal con el plexo venoso pterioideo. Y situado más posterior y medialmente, más o menos a esta altura donde estoy señalando, tenemos otro agujero inconstante, ese es el agujero petroso o agujero superior del conducto inominado de Arnold. ¿Ya? Ese da paso al nervio petroso menor, que es rama del nervio facial, y el nervio facial es nuestro séptimo par craneal. ¿Ok? Por último, fíjense el ala mayor presenta distintos bordes, lo vamos a estudiar en otra diapo, pero quiero que sepan que estos bordes, que son sus bordes internos, se van a juntar y van a formar una saliente. Esa saliente se le conoce como la espina del esfenoides. Y en esa espina del esfenoides va a estar prestando inserción para el músculo del martillo, o también llamado músculo tensor del tímpano, para el ligamento esfenomaxilar y para el ligamento pterioespinoso de Schivinini. Ok, eso en cuanto a la cara endocranial. Ya saben, todo esto acá es pregunta de examen. Sí o sí tienen que saber todos esos agujeros, chicos. Ahora, pasando hacia lo que es la cara exocraneal, lo que me interesa es que ustedes vean lo siguiente. Esta cara exocraneal va a estar dividida por este borde cigomático en dos porciones. Ya una que queda más anterior o medial y una que queda más posterior o lateral. La que queda más anterior o medial corresponde a la cara orbitaria.
Y esta cara orbitaria es importante porque forma parte de la pared externa de la órbita. Ya, la cavidad orbitaria la vamos a ver una vez que terminemos de estudiar los huesos del cráneo. Esta cavidad orbitaria, lo que me interesa es que vean acá, se ve bien bonito, tiene un borde superior que forma parte de la fisura orbitaria superior. Y bueno, esta no es la mejor imagen, pero acá medio que se ve un pequeño espacio. También tiene un borde inferior que va a formar parte de la fisura orbitaria inferior. Ya creo que puse una imagen, no, bueno, no la puse. Pero bueno, eso la vamos a volver a estudiar en la cavidad orbitaria. Bien, entonces continuando con la descripción, vayámonos ahora hacia la parte lateral y posterior que me divide este borde cigomático. En este caso aquí tengo a mi cara temporocigomática y esta cara temporocigomática a su vez va a estar subdividida en dos porciones, una superior y una inferior, por esta saliente que es esta cresta infratemporal. Entonces, su porción superior ya se la conoce como la fosa temporal y ella va a estar prestando inserción al músculo temporal y su porción inferior se la conoce como la fosa cigomática y ella básicamente va a contribuir a formar parte de la fosa infratemporal y va a prestar inserción al fascículo superior del músculo pterigoideo lateral. Bien, eso es lo importante que tienen que saber. Ahí está. Ok, por último, chicos, tenemos ahora la apófisis pterigoides. De las apófisis pterigoides, lo que me interesa que sepan es que para su estudio presentan una base, dos alas y una fosa. Las bases, a su vez, las vamos a dividir en dos porciones, ¿ya? Una base que es externa y una base que es interna. La base que es externa, esta que estoy señalando, es mucho más ancha, están naciendo directamente de la parte inferior de las alas mayores, y la base que es interna ya que es mucho más delgada, que estoy señalando acá, están haciendo directamente del cuerpo del esfenoides. Ahora, entre ambas bases, fíjense que están penetradas por un conducto, que a ver, ahí lo voy a estar señalando, ese es el conducto vidiano, y ese conducto vidiano va a estar dando paso a la van pterigoidea, o sea, vena, arteria y nervio pterigoideo, o también llamado nervio vidiano. Ya eso lo tienen que saber. Ok, sus alas, fíjense, son facilitas. Tenemos una ala más delgada, que es la ala medial, ya o ala interna, y una ala que es mucho más gruesa, que es la ala lateral o ala externa. Ahí igual las estoy señalando. Ahora, lo que quiero que sepan es que a su vez vamos a ver distintas vistas. Esta es una vista anterior de esta apófisis pterigoide y lo que interesa esta vista anterior es que ellas forman parte de la pared posterior del trasfondo de la fosa infratemporal. En cambio, en esta visión posterior, ya aquí vamos a estudiar otras estructuras anatómicas que lo vamos a mencionar a continuación. Pero antes de eso, quiero que vean que a esta altura de acá, que es en prácticamente la cara lateral de mis apófisis pterigoides, ¿ya? Yo tengo que, primero que nada, me va a estar limitando a esta altura a la fosa infratemporal propiamente. Y asimismo, esta propia cara va a servir para inserción de este musculito, que es el músculo pterigoideo lateral. ¿Ok? Aquí les dejo una imagen. Fíjense, aquí tengo mi músculo pterigoideo lateral con sus dos fascículos, uno superior, uno inferior, respectivamente. Lo vamos a estudiar igual en su momento junto con los músculos de uno de los músculos de la masticación. Ahora, en la cara posterior, resulta que yo tengo en la parte más superior y medial, si ustedes quieren decirle, una pequeña fosita que se le conoce como la fosa escafoidea o fosita navicular, ya que va a prestar inserción al músculo tensor del velo del paladar, o también llamado músculo periestafilino externo. Ya, bien, ahora, de la parte lateral de esta cara posterior, va a estar contribuyendo también parte a esta pequeña fosa, que es la fosa pterigoidea. Y esta fosa pterigoidea es importante porque ahí va a estar prestando inserción al músculo pterigoideo medial, ya que es este musculito que estamos viendo acá. Que igual es otro de los músculos de la masticación. Ya, entonces, músculo de masticación, ya estamos viendo que aquí tenemos dos pterigoideos, uno medial y uno lateral. Y anteriormente ya habíamos mencionado otro más, que es el temporal, y simplemente nos falta el macetero. Entonces, esos son los cuatro músculos de la masticación, que ya lo vamos a estudiar en su momento. Ok, ¿qué más tengo? Que del borde lateral de mi ala externa, aquí se desprende una pequeña prolongación que se la conoce como la apófisis pterigoespinosa. Y esta apófisis pterigoespinosa va a prestar inserción al ligamento pterigoespinoso de Schivinini. Y bueno, eso es todo en cuanto al hueso esfenoides.